Hoy, domingo 30 de agosto, celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Es el último domingo de este mes estival. Y hoy en el Evangelio continuamos con la lectura de ese encuentro de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. La semana pasada escuchábamos cómo Jesús les preguntaba: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y esta semana el Maestro es quien tomará la palabra y marcará cómo seguir a Jesús, tenerlo a Él por centro de la vida, comporta entregar la vida. Y entregar la vida abrazando la cruz personal de cada uno. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Estas palabras fueron las que hirieron el corazón de aquel joven en París, Javier, y lo hicieron el patrono de las misiones, San Francisco Javier. ¿De qué le sirve a un hombre ganar honores, prestigio, fama, si malogra su vida? Y es que la vida se gana entregándola. Y de ti lo he aprendido yo, Señor. El madero de la cruz es precisamente el lugar donde hemos querido dejar esa imagen de cómo se gana la vida, a tu manera y a tu modo, crucificándola, entregándola. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia y la luz que necesito para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dar la vida. Ganar la vida. Me acuerdo de una anécdota que leí una vez en un libro donde un médico contaba una experiencia que había tenido él cuando trabajaba en un hospital. Cuenta este médico que allí conoció a una niña que sufría una extraña enfermedad. La única oportunidad que tenía para recuperarse era recibir una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, que había sobrevivido a la misma enfermedad y que había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. Aquel médico le explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si, siendo él tan chiquito, estaría dispuesto a darle su sangre a su hermana. Dice el médico que durante un momento vio dudar a aquel pequeño y antes de tomar un gran suspiro y decir sí que lo haré si eso salva la vida de mi hermana, el médico pues vio cómo la tristeza embriagaba su rostro. Aquel chico tan jovencito le había dicho al médico: le voy a dar mi sangre a mi hermana para que viva. Cuando comenzó la transfusión de sangre, el chiquito estaba acostado en una cama al lado de su hermana. Él estaba sonriente. Dice el médico que mientras que lo asistían, veían regresar el color a las mejillas de la niña. Y de pronto el pequeño comenzó a ponerse pálido y desapareció su sonrisa. Con los ojos casi entornados miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: ¿a qué hora empezaré a morir? Y es que aquel niño no había comprendido al doctor. Pensaba que tenía que darle a su hermana toda su sangre para que viviera y que él moriría. Y aún así había aceptado. Y es que a nosotros hay alguien que ha dado toda su sangre y ha estado dispuesto a dar toda su vida para que tú y yo vivamos, tengamos vida. Y nos invita pues también a dar toda nuestra sangre, o bien a dar parte de ella en el día a día para que ganemos la vida. Hoy el libro del profeta Jeremías nos presenta el inicio de su vocación. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste
y me pudiste. Y es que el Señor, en tu historia y en la mía, ha ido tejiendo una historia de seducción, donde el gran obstáculo que se encuentra es normalmente nuestra resistencia a dejarnos seducir. Ciertamente el Señor llama, seduce, pero como es un caballero, espera que tú y que yo nos dejemos seducir. Y espera que tú y yo le abramos la puerta de nuestra vida. Hoy podría, en este rato de oración, echar una vista atrás de cómo ha sido esa historia de seducción que el Señor ha ido haciendo contigo. De cómo el Señor no ha cejado, no ha parado, no se ha cansado de llamar a tu puerta. De cómo es una historia que se fragua entre dos libertades: la libertad fiel de Dios y nuestra frágil y débil libertad, que ofrece resistencia. Me sedujiste, Señor. Sedúceme con la obra de tu gracia. Y que yo me deje seducir. Que yo me deje llevar, hacer por ti. Fuérzame, Señor, y vence. Vence mi natural voluntad que se resiste tantas y tantas veces a dejarte hacer en mí. Y es que en esa línea, hoy San Pablo nos invita, en esa lectura a la carta a los Romanos, con sus palabras: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Señor, me regalas la vida para que yo te la ofrezca, haciéndome como tú en la Eucaristía, y a que presente mi cuerpo, mi alma, los talentos que yo creo que son míos y que son prestados porque me los has dado tú, y a que haga de toda mi existencia una continuación de tu ofrenda en la Eucaristía, contigo, Señor, en unión contigo y a tu manera. Este es el culto razonable. Así ganamos la vida, ofreciendo la vida a tu manera, como tú en la cruz. No os dejéis ajustar a los criterios de este mundo, nos recomienda San Pablo. Y es que ahí es donde entra nuestro error, nuestra equivocación. Pretendemos constantemente, y yo pretendo, ganar la vida según los criterios de este mundo, teniendo, acaparando, acumulando, siendo alguien, buscando el prestigio, la fama, el honor, dominando, ejercitando el poder. Y es que las tres tentaciones de Jesús en ese monte del desierto de Judá son las tres mismas tentaciones que tenemos todos los hombres. Son los criterios de este mundo que sibilinamente se nos van metiendo. La tentación de la comodidad, de satisfacer todas las necesidades buscando un fin y un disfrute egoísta. La tentación de sobresalir, de vivir de cara a la galería. Cómo proliferan hoy día esas redes sociales donde buscamos con adicción los likes y los muchos seguidores. El dominar, el imponer mi criterio a toda costa y sobresalir dominando a los demás. No os ajustéis a los criterios de este mundo. Transformaos para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Buscar en todo la voluntad de Dios en mí. Hacer feliz a Dios con mi pobre vida. Dios es tremendamente feliz. La Trinidad se regocija, el Padre, el Hijo y el Espíritu, cuando en ti y en mí
aun equivocándonos tantas y tantas veces, porque es muy humano errar, pero es necesario que siempre nos levantemos de esos errores y caídas, hagamos de nuestro existir un continuo cumplir la voluntad de Dios en mí, como María. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Fiat mi secundum verbum tuum, que se haga en mí según tu querer. Y así, con mi pobre existencia, Señor, haciendo de mi vida una continuación y una ofrenda como la tuya en la Eucaristía, puede la criatura hacer feliz a su Creador. El Evangelio del día de hoy, Señor, nos presenta esa continuación de tu diálogo con los discípulos a los que los vas preparando. Jesús, después de la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, empieza a explicarle a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tiene que ser ejecutado y resucitar al tercer día. La cruz, la entrega, la muerte a mano de los amigos de Dios. Aquellos que son los representantes legítimos de Dios en la tierra, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, serán los que lo ejecuten. Y es normal la reacción de Pedro, porque Pedro se llevó aparte a Jesús y se puso a increparlo. No lo permita Dios, eso no puede pasarte. Y es entonces cuando Jesús se vuelve y dice a Pedro: quítate de mi vista, Pedro, porque tú me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Quítate de mi vista. Y las palabras son más duras: Satanás. Jesús llama a Pedro Satanás, al mismo que antes había alabado su fe. Dichoso tú, Simón Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora lo llama Satanás, porque piensa como los hombres, porque piensa según los criterios del mundo, y porque no piensa como Dios. Y es que es una paradoja. Mientras que el mundo dice que para ganar la vida hay que triunfar a la manera humana, y se nos meten los criterios de este mundo, pensar como Dios significa abrazar la propia cruz, entregando y crucificando el egoísmo, mis criterios, mis modos. Y tropezamos, claro que tropezamos, y nos equivocamos, y no acabamos de aprender pensando como los hombres. Por eso necesitamos desterrar rápidamente la tentación, que supone la huida muchas veces de esa cruz que es redentora para ti y para mí. Y Jesús así nos lo deja muy explícito: el que quiera venirse conmigo. Jesús, eres un aventurero, pero un aventurero que quizá debería de dulcificar tu mensaje, y no lo dulcifica. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Cuentan una anécdota de Santa Teresa de Ávila, nuestra titular, que en una ocasión le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué estas cruces que hay en mi vida? Y el Señor le dijo: porque yo a mis amigos los bendigo con cruces. Y la santa, con esa gracia que tenía, le respondió: por eso tienes tan pocos amigos. Y es verdad, Señor, quieres ser sumamente sincero. Irse contigo significa negarme a mí mismo. Ya no vale eso de yo, mí, me y mis criterios. Me anulan, me duele. Cargar con la cruz y seguirte a ti. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Me acuerdo de una anécdota para acabar este rato de oración del día de hoy, sacada de la película La cabaña. No sé si has tenido la oportunidad de ver esta película. Es un poco larga, pero yo te la recomiendo. Mírala y disfrútala con pausa. Al inicio de la película, los protagonistas, contemplando una cascada, cuentan esta historia.
Es el padre de una niña quien le cuenta el origen de esa cascada de las montañas canadienses. Dice así: había una vez una princesa india, y la niña le pregunta ¿cómo era? Y el padre le dice: era muy hermosa. ¿De qué color tenía el pelo? Y el padre le dice: de este color. ¿Quieres que te cuente su historia? Bueno, pues la princesa era la única hija del cacique más viejo. Él era jefe de una gran tribu, hasta que un verano llegó una enfermedad terrible. Era tan terrible que hasta los guerreros se enfermaron. Estaban todos al borde de la muerte. Entonces los jefes se reunieron para ver qué podían hacer. El padre de la princesa habló de una profecía. Solo podía frenar la enfermedad si la hija de un jefe se sacrificaba por su pueblo. Tras un largo debate, decidieron que no podían pedirle eso a aquella chica. Y cuando la princesa se enteró de esta profecía, ella supo lo que tenía que hacer, porque amaba a su pueblo. Una mañana trepó esa roca y sin vacilar saltó al vacío. A la mañana siguiente se produjo una gran sanación. Los enfermos se levantaron de la cama y todos se regocijaron. Pero aquel cacique vio que su hija había desaparecido. Él sabía lo que ella había hecho y se le rompió el corazón. Las lágrimas cayeron por sus mejillas y gritó, pidiendo que se recordara siempre el sacrificio de su hija. El gran espíritu se conmovió tanto de esas lágrimas del cacique que respondió a sus plegarias. Y el agua comenzó a caer justo allí. Así nació esta cascada de Munomá. Pues bien, esta anécdota nos dice cómo de la entrega de tu vida y de la mía depende la vida de otros muchos. Depende la felicidad, quizá de todo el mundo. Y así lo ha hecho el mismo Señor. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Y voy a morir como un malhechor en el madero de la cruz. Por eso, quien quiera venirse conmigo, ha de vivir conmigo y como yo, y entregar la vida para ganarla. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si arruina su vida?